Bienvenidos familias a tu canal Pinball Arcade 80. Hoy en un super vídeo, algo especial. Ya sabéis que normalmente hablamos mucho de pinball, de tops, bueno, incluso subimos partidas, gameplay, tutoriales, un poquito de todo. Pero hoy nos vamos a centrar en algo que me toca de lleno la patata, y es en las consolas y en los ordenadores personales que he tenido durante mi infancia, ¿no? Cuando ya era muy chiquito, era muy pequeñito. ¿Cuál fue mi primera consola? Qué es lo que me gustaba, lo que no, o sea, es un vídeo súper especial. También os voy a enseñar algún juego que me gusta muchísimo, ¿vale? Sobre todo me voy a centrar en lo que eran las consolas de 8 bits, 16 y vamos a llegar como mucho a las de 32 bits, ¿vale? Porque ya luego vendrían PS3, PS4 y todo esto, pero creo que aquí no viene a cuento. Así que la primera consola que tuve, ¿vale? Fue esta maravilla que tengo aquí. Atención. Ojo, no sé si se aprecia bien. Es una consolita, ¿vale? Tipo Pong, ¿sabes? La típica de los palitos. No sé si se ven aquí. Tiene un montón de juegos que son tipo, pues son con palitos. Básicamente teníamos que mover los joysticks. Teníamos, como veis aquí, pues un selector para seleccionar el juego. Venía 10 juegos, todos deportivos, ¿vale? Esta consola es del año 78. Yo nací en el 77. Mi padre la compró cuando yo acababa de nacer, y yo tuve la ocasión de jugar cuando tenía pues como 5 6 7 añitos. Pues yo jugaba a esto, que era una auténtica locura. Estamos hablando del año 78, por ahí por el 83 84. Esto era ya una pasada, ¿no? Esto iba directamente a un televisor de tubo, lo que había en esa época, el cual el cable era el típico cable de antena que tenías que resintonizar para encontrarlos donde estaba metida la consola. Y bueno, dos jugadores, dos joysticks, 10 juegos. Era una maravilla. Jugar al tenis, al fútbol, ¿no? Mover el palito, calcular dónde te iba la bola, era una auténtica delicia. Es una consola que guardo con muchísimo cariño, que actualmente funciona. La puedes poner en mi tele de tubo y todavía funciona, ¿vale? Es una maravilla. Y le tengo un aprecio espectacular porque fue mi primera consola doméstica. Gracias a mi padre, claro. Y de ahí saltaríamos al año 1987. Y en aquel entonces, es verdad que la Nintendo NES pues ya hacía estragos, ¿no? Ya había salido, tenía mucho tirón, era la consola más vendida en Japón, aquí en Europa fue un auténtico boom. Pero bueno, yo me decanté por esta otra maravilla, que aún la conservo. Esta es la cajita original, esta es la consola que yo compré. Me acuerdo que perfectamente la compré en el Corte Inglés, ya en aquella época, una consola que me costó una pasta. Bueno, a mis padres, mejor dicho, porque mis padres eran los que se dejaban el dinero, los pobres en aquella época. Y no es otra que esta Master System Plus de Sega. Es la primera Master System, ¿vale? La versión uno, la que salió aquí en Europa en el año 1987. Venía con dos joysticks, con la pistola, que en aquel entonces creo que se llamaba Phaser, y venía con dos juegos incluidos. El Hand-Home y el Safari Hand, ¿vale? Uno era de pistola y el otro era el Hand-Home, bueno, que es súper conocidísimo. Yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe qué juego es. Era una auténtica pasada poder jugarlo en esta consola, conectarla a tu televisor de tubo, jugar a juegos de pistola o sencillamente jugar, pues correr con una moto, ¿no? Era que era espectacular. Conservo la caja, conservo la pistola, conservo lo que es la consola en un perfecto estado, con sus joysticks, y bueno, le tengo pues súper cariño. De esta consola pues conservo un montón de juegos. La verdad que tengo una colección bastante chula. He cogido solo unos cuantos para que veáis algunos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, tenemos este Aladdin, ¿vale? Súper conocidísimo, ¿vale? Unos gráficos de la hostia. Claro, ¿qué diferencia teníamos la Master System respecto a la Nintendo? Pues la Master System tenía una gama de colores espectacular, eran brutales. También las cajitas eran bastante singulares, ¿no? Si lo comparas con un juego de la Nintendo NES, que eran básicamente de cartón, pues estos eran tipo cartucho, ¿vale? Como si fuera una película de VHS.
Y bueno, mira, aquí tenéis esta otra maravilla que era la Operación Wolf, ¿vale? Que se jugaba con pistola, ya te lo ponía por aquí arriba. Teníamos también este Shinobi. ¿Quién no ha jugado al Shinobi? Una pasada. Y en esta consola lucía de escándalo. Todos los juegos lucían espectacular. O sea, podía jugar al Sonic, por ejemplo, que luego acabó saliendo en Mega Drive, ¿vale? Pero es que en esta consola lucía espectacular. Se jugaba súper bien. Es una consola que en Europa no acabó de triunfar, vamos a decirlo así, no acabo de matar, pero que a mí me encanta. Me gusta, lo puedo decir, me gusta mucho más que una Nintendo NES, por ejemplo. De ahí salté a mi primer ordenador personal, ¿vale? Que no es este. No es otra cosa que esta maravilla. ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no ha tenido un Astran CPC? El Astran, madre. Si es que todavía huele, o sea, huele como en la época todavía. Fue mi primer ordenador personal, ¿vale? De hecho, este lo tengo lo conservo con su televisor de tubo, ¿vale? Concretamente, ya sabéis que había dos versiones, uno que era el monitor fósforo verde y el color. Yo tengo el de color. Bueno, también tengo el de fósforo verde, no os voy a engañar, tengo los dos. Y esto era una auténtica maravilla. Yo me acuerdo que en la época, pues por ahí, por el 88, 89, que iba al colegio, en el cole se daban clases de Basic, que era el sistema operativo que hacía funcionar el Astra, ¿vale? Con el cual pues se podían hacer un montón de cositas, ¿no? En aquella época saber manejar el Basic pues era la hostia, ¿no? Esta, como ya sabéis, esta era la versión disco, ¿vale? Que a diferencia de la de cassette, pues era muchísimo más rápido a la hora de cargar los videojuegos. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Los videojuegos que salían para este ordenador portátil de 8 bits, de 128K, pues eran una auténtica maravilla. Era la época famosa de Top, de Dynamic, ¿no? Con aquellos juegos increíbles de Navi Cells, Navi Movies, Game Over, Fantomas, Viaje al centro de la Tierra. Bueno, no sé. Los que sabéis de esto ya lo conocéis. Era una auténtica maravilla. Jugar a esto era una pasada, pero una auténtica pasada. Y le tengo pues un cariño pues enorme. De hecho, estoy coleccionando juegos actualmente de Astra. Tengo algunos ya. Porque en la época, pues bueno, como a casi todo el mundo le ha pasado, pues nos fuimos haciendo mayores y en casa pues nuestros padres pues todo lo que sobraba pues cogían una cajita y a la basura. Y perdí casi toda mi colección de juegos de Astra en CPC, que tenía un porrón de videojuegos que actualmente valen una fortuna, pero bueno, poquito a poquito me voy haciendo de nuevo una colección pequeñita. De ahí saltaremos a otro ordenador personal, ¿vale? Que pues ya era más potente que el Astra todavía, era más potente, era más moderno. Y no sé, nosotros que esta maravilla del Amiga 500, Commodore Amiga 500. Lo tengo guardadito en su caja, como Dios manda, ¿eh? Lo tengo aquí perfectamente guardado. De hecho, este lo tengo con la versión. Bueno, tengo el Gotek puesto, ¿vale? Que ya sabéis que con un USB pues puedes cargar los juegos y puedes jugar absolutamente a todo su catálogo, ¿vale? Un ordenador que tengo que confesar que en su día, con la excusa de decir que iba a programar, que iba a aprender informática y tal y pascual, ¿vale? Pues básicamente lo usé para jugar. O sea, era un ordenador que usé únicamente para jugar. Los juegos eran increíbles, pegaron un salto, o sea, espectacular respecto, por ejemplo, a un Astra, un Spectrum, ¿vale? O un MSX de la época. El Amiga 500 estaba claramente en otro nivel, a nivel de gráficos, a nivel de colores, al nivel de jugabilidad, era una auténtica locura. Casi todos los juegos de la época, todos aquellos juegos retros de los salones, los podías tener en tu Amiga 500 y era una locura. Tengo que decir que en la época, ¿vale? Que ahora pues habla mucho de la piratería, que sí, la piratería, que sí, tal, que sí, pascual. Que sepáis que en aquella época había piratería a saco, o sea, tú podías perfectamente piratear cualquier juego del Astra en CPC, por ejemplo, incluso el CPC 464, que era la versión de cinta,
te grababas el juego en un disquete o en una cinta, era tan fácil como esto, y en Amiga 500 pasabas absolutamente lo mismo. Cogías un disquete, te copiabas el disco y ya está. Y era lo mismo, o sea, y la verdad que además se copiaban bastante rápido, con lo cual, pues bueno, pues como la gente en su día tenía aquellas bobinas, ¿no? De juegos de la Play 2 o Play 3, pues en esa época pues teníamos pues igual, juegos de Astra, de Amiga y tal. Son dos ordenadores que actualmente pues están muy cotizados, se venden a un muy buen precio de segunda mano, están muy buscados. Hay una comunidad muy buena. Aquí, por ejemplo, en España existe la gente de Astra Eterno, que de aquí les mando un saludito, ¿vale? Que hacen un evento anual aquí en Barcelona, que es una auténtica gozada. Y bueno, y todavía se siguen fabricando, bueno, se siguen fabricando. Todavía se siguen haciendo algunos juegos para el Astran, de hecho, ¿no? Van saliendo algunos, hay gente que todavía se dedica a programar algún jueguito, ¿no? Y es una auténtica delicia, es una locura. Perdonad que beba agua, pero lo próximo que voy a hacer es poner o ventilador o aire acondicionado en esta habitación, porque ahora en verano es una puta locura, supuesta. Y bueno, pasando de las consolas y los ordenadores retro, pues os voy a enseñar algunos juegos de mi catálogo que me gustan un montón, ¿vale? Para no sacaros todas las consolas, Mega Drive y todas, porque no acabaríamos nunca y tampoco tengo espacio, así que lo que he hecho es, por ejemplo, pues algunos juegos de mi colección de Mega Drive, que también tengo unos cuantos, pues este Sonic Pinball, como no, en mi canal de Pinball Arcade. Mira por aquí, este Street Fighter, ¿vale? Ya sabéis que hay bastantes diferencias respecto a la versión de Super Nintendo. O este Sonic, ¿vale? Una maravilla de todas las maravillas cuando salió, revolucionó, bueno, salió precisamente para hacerle competencia a lo que era el Mario en la Super Nintendo, la Nintendo. Y bueno, vendió un porrón, ¿no? El super conocido Sonic, la mascota de Sega. Luego tendríamos otra consola que también tengo por aquí guardada, que de hecho la tengo justo aquí al lado de esta tele de tubo, donde tengo todas mis consolas retro conectadas, que no es otra que la PlayStation 1, ¿vale? La primera que salió, que es aquella cuadradita, que era gris, que también me acuerdo de comprarla en el Corte Inglés, que en su día ya me acuerdo que valía 70.000 pesetas, 69.900 pesetas, de hecho, que era una puta locura. Que ahora la gente dice que las consolas son caras y que tal, pero es que en la época una Play 1 valía 70.000 pelas, o sea, es que eran caras de cojones, ¿no? Y además no venían ni con juego, como pasa con las consolas actuales, ¿no? Que muchas veces no vienen ni juegos, ¿no? Pues bueno, ¿quién no ha jugado a este juego? Que levante la mano quien no ha jugado a este juego. Una auténtica maravilla, una revolución. Cuando salió esto, no hacía falta que no hubiera jugado en tu vida ningún juego de rol. O sea, esto cambió para siempre lo que fue los juegos de rol, ¿vale? Y metió a muchísima gente en el mundillo este. Y por culpa de juegos como este, o juegos como este, se vendieron las PlayStation como churros. Resident Evil. O sea, un juego absolutamente demencial que a día de hoy todavía se puede jugar decentemente, ¿vale? Bueno, con sus carencias, ¿vale? Pues gráficamente, los FPS, no fluye como un juego de ahora, ni mucho menos. Pero en su época era un juego terrorífico que si tenías huevos a jugar en las oscuras con el sonido a tope era una auténtica locura, ¿vale? Como ya sabéis, fue una saga que en PlayStation 1 pues estuvo el 1, el 2 y el 3. ¿Quién no ha jugado con la pistola de la Play a este Time Crisis? Otra maravilla. Podías tener este arcade que en su día era una auténtica revolución en los salones arcade, lo podías tener perfectamente en tu casa con tu pistolita y jugarlo en tu tele de tubo. Y además iba de cojones. Otra auténtica maravilla. Una pasada de consola. La verdad que eso era una locura. De ahí nos iremos a Nintendo 64, que también la tengo por aquí. Zelda. ¿Quién no ha jugado a Zelda? Otra auténtica locura. Cuando salió este juego fue una revolución absoluta. Por aquí también le tengo este en su cartuchito original, bien guardadito, que le tengo muchísimo cariño, ¿vale? Muy divertido, unos gráficos del copón, jugabilidad, muy adictivo, una auténtica pasada, ¿no? Ahí con tus lanchas ahí modo agua, súper chulo. Tengo más juegos, los tengo por ahí guardados para no sacar aquí tropecientas mil cositas.
Luego tendríamos otra maravilla de consola que tengo también, que guardo muchísimo cariño, que no es otra que esta Dreamcast, ¿vale? Todavía tengo la Dreamcast original que compré en su día. Consola que le estaba haciendo la guerra a la PlayStation 2, que también tengo. Lo que pasa es que decir que me parecían más espectaculares los juegos de Dreamcast que los de la PlayStation 2, para mi gusto. Creo que eran más potentes los de Dreamcast. Y bueno, por aquí guardo joyitas, pues como este Street Fighter Alpha 3, que directamente era jugar como en el salón recreativo. O sea, era prácticamente calcado, no había mucha diferencia. Este House of the Dead 2, que jugarlo con la pistola en una tele de tubo, pues la experiencia era casi al 99% cercana a lo que era la recreativa original. Era una consola muy, muy, muy potente, muy adelantada a su tiempo, pero que tampoco llegó a triunfar aquí en Europa. Se pegó un piñazo de la hostia. Parte de culpa la tuvo porque PlayStation 2 pues, prácticamente pues, la barrió, ¿no? O sea, no le dejó ni respirar. Tenemos este Daytona USA, otro juego directamente del arcade, directamente a la consola, ¿vale? Una locura. Súper adictivo. Y este Crazy Taxi, pues que es otro pedazo de juego. Que como vuelvo a decir, me estoy haciendo muy pesado. Dreamcast, Sega tenía la mayoría de sus videojuegos. Venían todos directamente de las placas originales de los salones recreativos. Y tenías esa ventaja, ¿no? De poder jugar en tu casa a todos los juegos que en su día pues ibas a echar tu moneda de 5 duros o de 100 pesetas y jugarlos en el salón. Era una pena que acabara como acabó, pero bueno, es una consola que con el tiempo, ¿vale? Se pues ha cogido valor y los juegos actualmente pues tienen son más caros, por ejemplo, que los de la PlayStation 2, ¿no? Han subido valor, cosa que hace justicia a lo que era la consola. Luego también tenemos esta maravilla, otra consola GameCube que no acabó de petar del todo. Creo que era otra maravilla de consolita, cuadradita, ya sabéis, muy cuca. Era una consola muy potente, ¿vale? Al margen del tamaño y de lo que parecía, ¿vale? Que parecía un juguetico. Pero tenía juegos absolutamente demenciales como este, Star Wars Rogue Leader, ¿vale? Que era una auténtica locura. Prácticamente se puede decir que a día de hoy, si juegas a este juego, pues gráficamente y la jugabilidad de todo es una auténtica pasada. Es como vivir, como pilotar un caza de Star Wars. O sea, el halcón milenario, o sea, los gráficos son una auténtica pasada. O sea, han pasado los años y esto sigue siendo una brutalidad de juego. Si no habéis jugado a esto, estáis obligadísimos porque es una locura de videojuego. Ya para acabar, pues tendría la consola que en ninguna colección puede faltar, que no es otra que la Super Nintendo, ¿vale? Otro consolón que cuando salió, pues también prácticamente le hizo la competencia de la guerra con la Mega Drive, que bueno, prácticamente se llevó el gato al agua, la Super Nintendo. En este caso tengo dos juegos en versión japonesa, ¿vale? Tengo originales en PAL y luego tengo estos en japonés, me ha hecho gracia sacar estos. ¿Por qué? Pues bueno, pues aquí tenéis este Dragon Ball Z, en su día este juego, pues en su época, poder jugar a este videojuego, traerlo de Japón, pues valía 15.000 pesetas, entre 15.000 y 18.000 pesetas, estamos hablando de 90 o 100 euros, este videojuego, porque solo se podía jugar en Japón, ¿vale? Tú lo comprabas y luego pues tenías que poner un adaptador para poder jugarlo, porque si no, no había tu tía, ¿vale? Con los años lo llegamos a tener en versión PAL, pero bueno, jugar con Goku, con Vegeta, con Célula, en su época, creo que era el año 91, 92, si no me equivoco, poder jugar a este juego era una locura, o sea, gráficamente, la jugabilidad es verdad que era algo tosca, pero claro, en aquella época lo que había y con esto todo el mundo alucinaba, era una auténtica locura. Un juego que no puede faltar en cualquier colección, ¿vale? Y luego, pues, qué deciros de este, ¿no? O sea, el Street Fighter 2. Pues una locura. Cuando esto estaba arrasando completamente en los salones, ¿vale? Esto arrasó en todos los salones de España y yo creo que prácticamente del mundo. Todo el mundo quería jugar a Street Fighter 2. Bueno, pues cuando salió en Super Nintendo, pues fue una auténtica revolución. Tenía unos gráficos de la hostia, tenía una jugabilidad espectacular. Creo que se puede decir que es superior a la versión de Mega Drive.
Y bueno, era un juego que en muchos packs de la época de Super Nintendo lo traía. De hecho, yo, el pack que yo tenía cuando la compré, venía el Street Fighter y el Super Mario World, ¿vale? Venían estos dos juegos. Otro imprescindible de tu colección, para hacer una colección de Super Nintendo. Un juegazo a día de hoy y que le guardo con muchísimo cariño. Y bueno, este ha sido mi pequeño resumen rápido aquí de mis consolitas, de mis ordenadores y de mis juegos. Un poquito de juegos de cada consola, ¿vale? Luego, evidentemente, tengo más. Tengo la Play 3, tengo la Play 4, la Xbox la primera y tal. Pero bueno, eso quizás ya notaría para otro vídeo. Ya estamos hablando de otra generación. Y bueno, espero que os haya gustado este pequeño repaso por el tiempo, ¿no? He hecho un pequeño repaso de lo que ha sido mi vida durante, bueno, desde que era chico prácticamente. Y nada, hasta el siguiente vídeo en tu canal Pinbarcade80. Recuerda, como siempre, dale al like y suscríbete para que pues, sigamos subiendo contenido de calidad. Así que hasta la próxima, familia. Chao.